Cuando 3 sicarios del cártel Nuevo Imperio se acercaron al puesto de tamales esa mañana, pensaron que la mujer con las manos manchadas de masa sería una víctima fácil de intimidar. No sabían que bajo su apariencia de humilde vendedora del mercado de la Merced, Elena Fuentes había sido la agente más letal de la unidad de inteligencia militar. Estaban a punto de descubrir que los tamales no eran lo único que podía quemar en ese puesto. El sol de la mañana se filtraba entre los coloridos toldos del mercado más antiguo de Ciudad de México, proyectando sombras danzantes sobre los pasillos atestados. Los aromas se entrelazaban en el aire cálido: chiles tostados, frutas tropicales, carne asada y el inconfundible perfume dulce de los tamales de Elena, que atraía a una fila constante de clientes. Elena Fuentes trabajaba con movimientos precisos y eficientes, sus manos manipulando la masa y las hojas de maíz con la misma destreza que alguna vez habían manejado equipos de comunicación encriptados y armas de precisión. Para los comerciantes y clientes que habían integrado su presencia en su rutina durante los últimos 2 años, era simplemente la tamalera de la esquina, conocida por sus recetas tradicionales y su sonrisa reservada. «Últimos 3 de dulce», anunció Elena a la pequeña fila frente a su puesto, mientras su mirada entrenada captaba el movimiento inusual al final del pasillo. 3 hombres avanzaban con paso decidido, vistiendo chamarras de cuero demasiado pesadas para el clima, el bulto revelador de armas ocultas visible para su ojo experto. A través del reflejo en la olla metálica, Elena observó cómo los otros comerciantes bajaban la mirada a su paso. La tensión crecía con cada metro que los hombres avanzaban hacia su puesto, los sonidos habituales del mercado disminuyendo como si todo el lugar contuviera la respiración. ¿Elena Fuentes? El más alto de los 3 se detuvo frente a su puesto, una sonrisa cruel dibujándose bajo su bigote bien recortado. «Tenemos entendido que este es su 2º mes en esta ubicación. Es hora de hablar sobre la cuota de protección». Elena levantó la mirada lentamente, permitiendo que un destello de miedo apareciera en sus ojos, una técnica perfeccionada durante sus años de operaciones encubiertas. «Yo solo vendo tamales», respondió con voz temblorosa, calculada para proyectar vulnerabilidad. «Apenas saco para los gastos». «Mira, doñita». El segundo hombre se acercó, sus dedos tamborileando sobre el mostrador improvisado. «El mercado es territorio del Nuevo Imperio ahora. O pagas 500 pesos semanales o buscas otro lugar para vender». Los dedos de Elena se tensaron imperceptiblemente sobre el cuchillo con el que cortaba tamales, su mente calculando ángulos y distancias. El espacio reducido entre los puestos ofrecía 14 rutas de escape potenciales, cada una evaluada en una fracción de segundo. «Por favor», suplicó ella, añadiendo un ligero temblor a su labio mientras su mente procesaba cada detalle sobre los hombres. El tatuaje en el cuello del líder marcaba su rango en la organización. La postura del segundo revelaba entrenamiento militar. «Solo necesito un poco más de tiempo». El tercer hombre, hasta ahora silencioso, rodeó el puesto para posicionarse. Detrás de ella, una táctica de intimidación básica que Elena reconoció al instante. «El tiempo se acabó, señora. Mañana regresamos por el dinero. ¿Y si no lo tienes?» Su mano se deslizó hacia su cintura, dejando la amenaza en el aire. Lo que sucedería mañana daría a los comerciantes del mercado La Merced algo de qué hablar por años. Pero por ahora, Elena bajó la mirada y asintió sumisamente. Cada humillación, cuidadosamente registrada, cada rostro memorizado. El tiempo para hacer tamales había terminado. Pronto, muy pronto, el cártel Nuevo Imperio aprendería que subestimar a una humilde vendedora de tamales sería su último error. El pequeño apartamento encima del puesto de tacos de don Roberto ofrecía a Elena la ventaja táctica perfecta. Vista completa del mercado, múltiples rutas de escape. Y lo más importante, la capacidad de observar sin ser observada. Mientras preparaba masa para los tamales del día siguiente, sus ojos entrenados catalogaban cada movimiento sospechoso en el laberinto de puestos abajo. La ventana de su cocina improvisada
le permitía monitorear las 3 entradas principales del mercado. A través de años de entrenamiento en la unidad de inteligencia militar, había aprendido que la información más valiosa se obtenía durante las rutinas más mundanas, y preparar tamales le daba la cobertura perfecta para sus verdaderas actividades. Su teléfono celular, aparentemente común, pero equipado con aplicaciones de comunicación encriptada, vibró suavemente. Un mensaje de su contacto en el Centro Nacional de Inteligencia, Nuevo Imperio expandiendo territorio. Requiere actualización de actividades zona centro. Elena tecleó su respuesta mientras amasaba. Confirmado. 3 operativos estableciendo control. Estimado 15-20 células activas en perímetro de 6 cuadras. La realidad era que Elena Fuentes había fingido su muerte hace 2 años, después de que una operación en la frontera norte resultara en la eliminación de toda su unidad excepto ella. El CNI le había ofrecido una nueva identidad y una misión de largo plazo: infiltrarse en las comunidades donde los cárteles estaban expandiendo su influencia, proporcionando inteligencia desde adentro. Vender tamales no había sido su primera opción, pero resultó ser perfecta. Los comerciantes de comida eran invisibles para los criminales, parte del paisaje urbano que nadie cuestionaba, y su puesto le permitía interactuar con una red completa de informantes sin que pareciera sospechoso. Doña Elena, la voz de Lupita, la vendedora de flores del puesto de abajo, interrumpió sus pensamientos. ¿Todo bien después de lo de esta mañana? Elena se asomó por la ventana. La mujer mayor la miraba con preocupación genuina, pero Elena había notado que Lupita también observaba más de lo normal. En este negocio, la paranoia mantenía viva a la gente. Sí, gracias. Solo querían saber sobre permisos, mintió Elena, estudiando el lenguaje corporal de Lupita. ¿Has notado más hombres así últimamente? Lupita asintió nerviosamente. Desde hace 3 semanas. Llegan por las mañanas, hablan con algunos comerciantes, se van. Pero hoy se detuvo, mirando alrededor. Hoy trajeron a alguien diferente, un hombre con cicatriz aquí. Señaló su mejilla izquierda. Elena procesó esta información inmediatamente. Una cicatriz facial significaba rango superior, posiblemente un teniente regional. El Nuevo Imperio estaba enviando personal de más alto nivel de lo anticipado. ¿A qué hora?, preguntó Elena, manteniendo un tono casual mientras calculaba patrones de movimiento. Como a las 11. Hablaron con don Miguel del puesto de carne. Después se fueron hacia la zona de especias. Elena conocía a don Miguel. Vendía carne desde hace 20 años y conocía a cada persona que frecuentaba el mercado. Si estaba hablando con los del cártel, o era por miedo o por conveniencia. Ambas opciones requerían investigación. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje diferente, de un contacto que no había escuchado en meses. Operación Compromised, nuevo líder de seguridad implementando protocolos agresivos. Mantén perfil bajo hasta nuevo aviso. Elena frunció el ceño. ¿Un nuevo líder de seguridad? ¿En qué nivel? ¿Federal, estatal o local? La falta de especificidad del mensaje la inquietaba. Mientras guardaba su teléfono, observó por la ventana a los 3 hombres de la mañana regresando al mercado. Pero esta vez traían refuerzos. 2 vehículos con 5 hombres adicionales. El escalamiento era demasiado rápido, demasiado agresivo para una operación de extorsión rutinaria. Algo había cambiado en la ecuación, y Elena necesitaba averiguar qué antes de que su cuidadosamente construida identidad se desmoronara completamente. Omar Harfuch había aprendido durante sus años como analista de inteligencia que los patrones más peligrosos emergían en los lugares más inesperados. Mientras estudiaba los reportes matutinos en el centro de comando de la Secretaría de Seguridad, un detalle aparentemente menor captó su atención. Un incremento del 340% en denuncias de extorsión en la zona centro durante las últimas 3 semanas. Las pantallas múltiples que rodeaban su escritorio mostraban mapas digitales de Ciudad de México, cada punto rojo representando actividad criminal reportada.
Para la mayoría de los analistas, el mercado de la Merced era solo otro punto en el mapa. Para Harfuch era una anomalía que exigía explicación. Comandante Vázquez llamó a su analista principal, una mujer de 40 años con experiencia en desmantelamiento de redes criminales. Estos reportes del centro histórico. Tenemos identificación de la organización responsable. Ana Vázquez se acercó, llevando una tableta con datos actualizados. Las víctimas mencionan el nombre Nuevo Imperio, pero hasta hace un mes, ese grupo operaba exclusivamente en la zona norte. Su expansión hacia el centro se detuvo, estudiando los números. Inusualmente agresiva. Harfuch había sido nombrado secretario de Seguridad hace exactamente 6 semanas, después de que su predecesor fuera arrestado por vínculos con el crimen organizado. Su reputación de incorruptibilidad, forjada durante 15 años en inteligencia, militar y operaciones antinarcóticos, había sido precisamente la razón de su nombramiento, pero también había sido la razón por la cual varios grupos criminales habían acelerado sus operaciones antes de que él pudiera implementar contramedidas. ¿Qué sabemos sobre la metodología?, preguntó Harfuch, ampliando el mapa digital para mostrar el área específica del mercado. ¿Están siguiendo protocolos estándar de extorsión o hay algo diferente? Eso es lo extraño. Vázquez tocó la pantalla, destacando varios incidentes específicos. Los reportes indican que están recopilando información detallada sobre cada comerciante, no solo demandando cuotas, sino estableciendo sistemas de control permanente, casi como si estuvieran preparando la zona para algo más grande. Harfuch había visto este patrón antes en la frontera con Estados Unidos, donde los cárteles establecían territorios de control total antes de implementar operaciones de lavado de dinero o tráfico de armas. El hecho de que Nuevo Imperio hubiera elegido el mercado más antiguo de la ciudad sugería ambiciones que trascendían la extorsión simple. Comandante, intervino el analista de comunicaciones desde su estación. Estamos interceptando chatter aumentado en frecuencias conocidas del Nuevo Imperio. Mencionan operación mercado programada para esta semana. ¿Especifican qué tipo de operación? Harfuch se acercó a la estación de comunicaciones, su experiencia en inteligencia activando alarmas mentales. Negativo, señor. Pero hay referencias repetidas a establecimiento de control definitivo y eliminación de resistencia. Sugiere que planean consolidar su presencia con métodos más agresivos. Harfuch procesó esta información mientras observaba las coordenadas del mercado en la pantalla principal. Más de 500 comerciantes trabajaban en esa zona, la mayoría familias de 3 generaciones vendiendo en los mismos puestos. Si Nuevo Imperio estaba planeando eliminar resistencia, podrían estar a horas de una tragedia. Vázquez necesita un análisis completo de la zona en 1 hora, ordenó, su voz llevando la autoridad que había desarrollado en zonas de combate. Identificación de todos los comerciantes que han reportado extorsión, patrones de movimiento, de los operativos del cártel, y especialmente cualquier comerciante que no haya pagado aún. ¿Está considerando intervención directa?, preguntó Vázquez, ya anticipando la respuesta. Estoy considerando todo, respondió Harfuch, estudiando una fotografía aérea del mercado. Pero primero necesito entender exactamente qué están planeando. Y necesito identificar si tenemos activos en la zona. Lo que no sabía aún era que su decisión de proteger a los comerciantes del mercado estaba a punto de intersectar con la misión de infiltración más delicada del Centro Nacional de Inteligencia. El restaurante La Hacienda Real proyectaba una elegancia que contrastaba dramáticamente con los negocios que se conducían en sus reservados privados. Elena ajustó su uniforme de mesera, la peluca castaña y los lentes de contacto azules alterando lo suficiente su apariencia para pasar desapercibida entre el personal temporal contratado para eventos especiales. Su contacto en el CNI había tardado solo 4 horas en conseguirle la posición después de interceptar comunicaciones sobre una reunión crucial del Nuevo Imperio. Las luces tenues del salón privado creaban sombras que favorecían tanto las conversaciones secretas como la vigilancia discreta.
Elena balanceaba una bandeja de copas de vino, mientras sus ojos entrenados catalogaban cada rostro alrededor de la mesa principal. Reconoció inmediatamente a Rodrigo, el arquitecto Mendoza, líder regional del nuevo imperio, por las fotografías de inteligencia que había memorizado. Pero los otros dos hombres en trajes caros representaban algo más preocupante. Funcionarios gubernamentales cuyas presencias sugerían corrupción a niveles que no habían sido detectados previamente. El mercado central es solo el primer paso, decía Mendoza, su voz llevando la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Una vez que consolidemos el control ahí, tendremos acceso directo a las rutas de distribución más importantes de la ciudad. Elena se acercó lentamente para rellenar las copas, su dispositivo de grabación oculto en el broche del uniforme, capturando cada palabra. El hombre a la izquierda de Mendoza, que lucía la típica apariencia de un burócrata de alto rango, asintió mientras consultaba documentos spread sobre la mesa. Los permisos de construcción para los nuevos almacenes ya están aprobados, confirmó el funcionario. 3 ubicaciones estratégicas que les darán cobertura legal para mover cualquier tipo de mercancía. ¿Y la resistencia de los comerciantes?, preguntó el tercer hombre, cuya voz Elena reconoció vagamente pero no podía ubicar. Mínima hasta ahora, respondió Mendoza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mayoría paga sin problemas. Solo tenemos una situación problemática, una vendedora de tamales que insiste en negociar más tiempo. Elena mantuvo su expresión neutral mientras procesaba la información, pero su pulso se aceleró. Estaban hablando de ella. ¿Una vendedora de tamales está causando problemas? El funcionario parecía divertido. ¿No pueden simplemente resolver eso? Prefiero métodos que no atraigan atención innecesaria. Mendoza tomó un sorbo de vino. Especialmente ahora que tenemos un nuevo secretario de seguridad que parece tomar su trabajo seriamente. Omar Harfuch tiene reputación de ser inflexible. El nombre golpeó a Elena como un puño. Omar Harfuch, el mismo Omar que había servido en inteligencia militar cuando ella era capitán, el analista brillante que había desarrollado las estrategias que salvaron su unidad en 3 operaciones diferentes. Si él estaba investigando el mercado, disculpe. Una voz detrás de ella hizo que Elena se tensara. ¿No la conozco de algún lado? Elena se volteó lentamente para enfrentar al hombre, que había hablado. El tercero en la mesa cuya voz le había resultado familiar. Su corazón se detuvo cuando reconoció el rostro. Capitán Miguel Torres, su antiguo compañero de la unidad de inteligencia militar. El hombre que oficialmente creía que ella había muerto en la frontera norte. No creo, señor, respondió. Elena, alterando ligeramente su acento mientras rogaba que la peluca y los lentes de contacto fueran suficientes. ¿Gusta más vino? Torres la estudió con intensidad, sus ojos entrenados escaneando sus rasgos. Elena mantuvo la respiración mientras él procesaba la información, calculando si su disfraz resistiría el escrutinio de alguien que la conocía íntimamente. Tal vez me equivoco, dijo finalmente Torres, pero su tono sugería dudas persistentes. Es solo que se parece mucho a alguien que conocí hace algunos años, una soldado excepcional que murió en servicio. Elena asintió cortésmente y se retiró, pero no antes de escuchar las palabras que cambiarían todo el curso de su misión. De cualquier manera, continuó Mendoza, la operación Mercado procede mañana por la noche. Una demostración pública se asegurará que no tengamos más problemas de resistencia. Mientras Elena salía del salón privado, sabía que tenía menos de 24 horas antes de que la vida de cientos de comerciantes inocentes estuviera en peligro mortal. Mientras Elena conducía de regreso al mercado, el encuentro con Miguel Torres había desenterrado memorias que había enterrado cuidadosamente durante 2 años. El rostro de su antiguo compañero la transportó inmediatamente a la base de entrenamiento en Puebla, donde una joven capitana, Elena Fuentes, había sido seleccionada para la Unidad Especial de Inteligencia Militar por su capacidad excepcional para infiltración y análisis táctico. En aquel entonces, hace 5 años, su mundo había sido definido por la precisión, uniformes perfectamente planchados, horarios exactos, protocolos inflexibles.
Su comandante, general Ricardo Medina, había visto en ella algo que otros oficiales pasaban por alto: la capacidad innata de adaptarse a cualquier entorno mientras mantenía objetivos claros. Fuentes, había dicho el general durante su primera evaluación: usted no piensa como soldado convencional, piensa como las personas que necesitamos entender para derrotarlas. Esa habilidad la había llevado a 3 años de operaciones exitosas en la frontera norte, donde su unidad desmanteló redes de tráfico de armas y drogas que habían operado impunemente durante décadas. Elena recordaba la satisfacción de cada misión completada, cada criminal capturado, cada vida inocente salvada. Pero todo cambió una noche de octubre hace 2 años, en un pueblo fronterizo llamado Santa Elena. Su unidad había recibido inteligencia sobre una reunión importante entre líderes del nuevo imperio y contactos estadounidenses. La operación debía ser perfecta: vigilancia silenciosa, grabación de conversaciones, identificación de participantes, no intervención directa. Elena había establecido su posición de observación en una casa abandonada, con vista al almacén donde se conduciría la reunión. Por 3 horas, todo procedió según el plan. Los líderes del cártel llegaron puntualmente, seguidos por 2 vehículos con placas de Texas, pero entonces vio algo que no estaba en el plan de inteligencia: 5 niños, no mayores de 12 años, siendo llevados al almacén en la parte trasera de uno de los vehículos. «Pase aquí, Águila 1», había transmitido Elena. «Hay menores en el objetivo, solicito autorización para intervenir». «Negativo, Águila 1. Mantén posición de observación solamente». Elena observó a través de su scope mientras los niños eran llevados al interior. Cada instinto entrenado le gritaba que siguiera órdenes, pero algo más profundo, más humano, se rebeló contra la idea de permitir que esos niños desaparecieran en las redes de tráfico humano. Tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. La operación de rescate que ejecutó sola resultó en la liberación de los 5 niños y la captura de 3 traficantes importantes, pero también expuso a su unidad, comprometió meses de trabajo de inteligencia y reveló métodos operativos que el cártel inmediatamente comenzó a contraatacar. 2 semanas después, los hermanos menores de Elena, estudiantes universitarios en Guadalajara, fueron encontrados muertos en su apartamento. El mensaje era claro: el nuevo imperio sabía exactamente quién era Elena Fuentes, y todos los que amaba estaban ahora en peligro. Su heroísmo salvó 5 vidas, le había dicho el general Medina cuando le ofreció la oportunidad de morir oficialmente. Pero también pintó un objetivo en su espalda: el CNI tiene una propuesta que podría permitirle continuar sirviendo mientras protege a quienes quedan. Elena había aceptado la identidad falsa, la muerte simulada, la vida como vendedora de tamales, pero no por patriotismo o deber. Lo había hecho por algo mucho más personal: la oportunidad de infiltrarse tan profundamente en las operaciones del nuevo imperio que pudiera destruirlos desde adentro. Cada tamal que vendía, cada sonrisa falsa a los clientes, cada momento de humillación fingida, todo servía a un propósito singular: vengar a sus hermanos y asegurar que ninguna otra familia sufriera lo que la suya había sufrido. Ahora, con menos de 24 horas antes de que el cártel implementara su demostración pública, Elena finalmente tenía la oportunidad que había esperado durante 2 años. La sala de operaciones de la Secretaría de Seguridad funcionaba 24 horas al día, pero a las 2 de la mañana tenía una intensidad particular que Omar Harfuch había aprendido a valorar. Las luces fluorescentes creaban un ambiente clínico que favorecía el análisis meticuloso, y el silencio relativo permitía que los patrones emergieran con mayor claridad. Harfuch estudió los mapas digitales proyectados en la pared principal. Cada punto de datos, representando una pieza del rompecabezas que había estado armando durante las últimas 6 horas. Los reportes de extorsión en el mercado de la Merced no eran incidentes aislados. Eran parte de una operación mucho más sofisticada de lo que había anticipado inicialmente. Comandante Vázquez llamó a su analista principal, quien había
permanecido con él revisando datos bancarios y registros comerciales. Los números de transferencias financieras que recibimos de la Comisión Nacional Bancaria muestran algo interesante. Ana Vázquez se acercó, llevando una tableta con gráficos actualizados. Sí, señor. Hemos identificado un patrón de depósitos pequeños pero frecuentes en 12 bancos diferentes. Todos los depósitos están por debajo del umbral de reporte automático, pero cuando los agregamos, se detuvo, tocando la pantalla para mostrar el total acumulado. Estamos hablando de 4 millones de pesos mensuales siendo lavados a través de negocios legítimos en la zona centro. Harfuch procesó esta información mientras observaba los puntos rojos en el mapa que indicaban negocios donde se habían reportado extorsiones. La distribución no era aleatoria, formaba un patrón específico que rodeaba instituciones financieras y rutas de transporte principales. ¿Qué tipo de negocios están siendo utilizados para el lavado?, preguntó, ampliando el mapa, para mostrar detalles específicos del mercado. Principalmente comercio de alimentos, textiles y artesanías, respondió Vázquez consultando sus notas. Negocios donde las transacciones en efectivo son normales y los volúmenes de ventas son difíciles de verificar independientemente. El agente Sánchez, especialista en comunicaciones interceptadas, se acercó desde su estación con expresión preocupada. Señor, hemos detectado un aumento significativo en tráfico de radio encriptado en frecuencias asociadas con Nuevo Imperio. Las transmisiones sugieren que están acelerando algún tipo de cronograma. ¿Especifican qué tipo de cronograma? Harfuch había desarrollado un instinto para detectar cuándo las operaciones criminales estaban a punto de escalar peligrosamente. Las referencias codificadas mencionan limpieza de zona y establecimiento de ejemplo. Basándose en patrones de lenguaje previos, sugiere que planean usar violencia para consolidar control territorial. Harfuch estudió la concentración de actividad criminal alrededor del mercado de la Merced. Su experiencia en inteligencia militar le había enseñado que cuando los grupos criminales hablaban de ejemplos, generalmente significaba que inocentes, que iban a resultar heridos. Vázquez necesita una lista completa de todos los comerciantes en el mercado que han reportado extorsión, ordenó, y especialmente cualquiera que haya rechazado pagar o solicitado más tiempo. Hay aproximadamente 30 comerciantes que han reportado amenazas, respondió Vázquez, accediendo a la base de datos, pero solo 5 han indicado que no pudieron cumplir con las demandas inmediatamente. Dame los nombres. Roberto Hernández, puesto de tacos. María González, productos textiles. Carmen Ruiz, joyería. David Chen, librería. Y Elena Fuentes, vendedora de tamales. El nombre Elena Fuentes resonó en la mente de Harfuch de manera que no podía explicar completamente. Algo sobre ese nombre le resultaba familiar, aunque no podía recordar el contexto específico. ¿Tenemos fotografías o información adicional sobre esta Elena Fuentes?, preguntó, siguiendo un instinto que había aprendido a nunca ignorar. Información mínima, respondió Vázquez, consultando el archivo. Estableció su puesto hace 2 años, sin antecedentes criminales. Pocos registros oficiales antes de esa fecha. Pocos registros oficiales. Harfuch levantó una ceja. En su experiencia, la gente con historiales mínimos generalmente tenía razones específicas para mantener perfil bajo. Es como si hubiera aparecido de la nada hace exactamente 2 años, confirmó Vázquez. Harfuch tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la operación. Quiero vigilancia discreta en el mercado, enfocándose especialmente en los comerciantes que han rechazado pagar. Si Nuevo Imperio planea hacer un ejemplo, necesitamos estar preparados para proteger a los civiles. Lo que no sabía era que, al ordenar esa vigilancia, estaba a punto de descubrir que su operación para proteger comerciantes inocentes intersectaría con la misión de infiltración más delicada en la historia del Centro Nacional de Inteligencia. El sábado por la mañana, en el mercado de la Merced, era tradicionalmente el momento de mayor actividad de la semana. Familias enteras paseaban entre los puestos, niños corrían entre las piernas de sus padres
y el aire se llenaba con el bullicio alegre del comercio. Elena había contado con esa multitud para proporcionar protección. Era más difícil para el cártel hacer movimientos agresivos con tantos testigos inocentes presentes. Estaba equivocada. Los primeros signos de problemas aparecieron cuando Elena notó que varios comerciantes cercanos comenzaron a cerrar sus puestos prematuramente. Lupita, la vendedora de flores, empacó rápidamente sus mercancías mientras lanzaba miradas nerviosas hacia la entrada principal del mercado. «Doña Elena», susurró Lupita, acercándose a su puesto de tamales. «Creo que debería irse también. Han llegado muchos de esos hombres. Más que nunca». Elena siguió la mirada de Lupita y sintió que su entrenamiento militar se activaba automáticamente. 8 hombres se movían a través del mercado en formación táctica dispersa, cada uno posicionándose en puntos estratégicos que bloquearían las rutas de escape principales. No eran sutiles, querían que todos vieran lo que estaba pasando. «Señora Fuentes», la voz familiar del líder del primer día resonó sobre el ruido decreciente del mercado. «Parece que no entendió nuestro mensaje». Elena mantuvo sus manos, ocupadas ordenando tamales, mientras calculaba distancias y ángulos. Había familias con niños pequeños a menos de 10 metros de su puesto. Cualquier acción que tomara tendría que ser extremadamente precisa para evitar víctimas civiles. «Tengo el dinero», mintió Elena, proyectando miedo en su voz. Solo necesitaba tiempo para conseguirlo. El tiempo se acabó. El hombre sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «De hecho, decidimos que usted va a ser nuestro ejemplo, para que todos aquí entiendan lo que pasa cuando no se respeta al nuevo imperio». 2 de sus hombres se acercaron llevando bidones de gasolina. La intención era clara. Iban a quemar su puesto con ella adentro, en público, como demostración de poder. Elena observó que un niño de aproximadamente 6 años se había separado de sus padres y jugaba cerca de su puesto, inconsciente del peligro. Su madre lo buscaba desesperadamente entre la multitud que comenzaba a dispersarse. «Por favor», Elena suplicó, pero su mente ya estaba calculando la secuencia de movimientos necesarios. «Hay niños aquí. Esto no es necesario». «Exactamente», respondió el líder. «Queremos que todos vean, incluyendo los niños. Es educativo». Ese fue el momento en que Elena tomó la decisión que rompería su cobertura para siempre. Cuando el primer hombre comenzó a rociar gasolina cerca del niño, que todavía jugaba ajeno al peligro, Elena se movió con una velocidad y precisión que años de entrenamiento militar habían grabado en sus músculos. Su mano encontró el cuchillo de cocina y lo lanzó en un arco perfecto que desarmó al hombre con el bidón sin causarle daño permanente. En el mismo movimiento fluido, Elena había tomado al niño y lo había pasado a un área segura detrás de su puesto. Luego había utilizado una olla de aceite caliente como proyectil para desorientar al segundo atacante. Todo ocurrió en menos de 5 segundos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los comerciantes restantes y los pocos clientes que no habían huido miraban con asombro a la humilde vendedora de tamales que acababa de demostrar habilidades de combate que ninguna persona civil debería poseer. «Interesante», murmuró el líder del cártel, su expresión cambiando de sorpresa a calculadora. «Parece que nuestra vendedora de tamales tiene algunos secretos». A 200 metros de distancia, en una van de vigilancia de la Secretaría de Seguridad, el agente Torres bajó sus binoculares con expresión de shock. «Base, aquí equipo de vigilancia», transmitió por radio. «Necesitamos identificación inmediata de Elena Fuentes. Lo que acabamos de presenciar, esto no fue suerte o adrenalina. Esta mujer tiene entrenamiento militar avanzado». La sala de conferencia segura en el sótano de la Secretaría de Seguridad había sido diseñada para discusiones que no podían arriesgarse a ser interceptadas. Mientras Omar Harfuch estudiaba las fotografías y videos que su equipo de vigilancia había capturado en el mercado, una sensación familiar de reconocimiento luchaba por emerger en su memoria. «Reproduzcan la secuencia otra vez», ordenó Harfuch, observando cada detalle del movimiento fluido con el que Elena Fuentes había neutralizado la amenaza.
Enfoquen en la técnica de lanzamiento del cuchillo. El video se reprodujo en cámara lenta. La precisión del lanzamiento, el cálculo instantáneo de ángulos, la forma en que había protegido al niño mientras mantenía conciencia táctica del entorno, cada elemento gritaba entrenamiento militar especializado. Director, la voz del general Luis Santos, director de Inteligencia Nacional, interrumpió sus pensamientos a través de la comunicación segura. Hemos completado el análisis de reconocimiento facial que solicitaste sobre Elena Fuentes. Harfuch se tensó. Resultados: 94% de probabilidad de coincidencia con Capitana Elena Fuentes, Unidad Especial de Inteligencia Militar, declarada muerta en acción hace 2 años durante operaciones en la frontera norte. El silencio en la sala fue absoluto. Harfuch sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera que nunca había anticipado. Si está viva, continuó Santos, su muerte fue completamente fabricada, lo que sugiere operación encubierta de largo plazo bajo autorización de nivel superior. ¿Bajo qué agencia?, preguntó Harfuch, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. Centro Nacional de Inteligencia. Operación clasificada que no aparece en nuestros archivos compartidos. Comandante. Vázquez se acercó con expresión preocupada. Señor, si Elena Fuentes es CNI operando en territorio que investigamos, tenemos un problema de jurisdicción. Pero más importante, si el cártel sospecha que es agente encubierto, estará en peligro mortal, completó Harfuch. Su mente militar procesaba las implicaciones rápidamente. Una agente encubierta, expuesta en el centro de una operación de cartel, representaba tanto una crisis operacional como una oportunidad única. El agente Torres, que había dirigido la vigilancia del mercado, consultó sus notas. Señor, después del incidente, los operativos del cártel no se retiraron. Se reagruparon y parecen estar planificando algo más. Las comunicaciones interceptadas sugieren que van a intensificar su presión esta noche. ¿Qué tipo de intensificación? Harfuch conocía la respuesta antes de escucharla. Están hablando de interrogatorio profundo y extracción de información. Si sospechan que Elena Fuentes no es quien aparenta ser, Harfuch tomó una decisión que definiría no solo el resto de la operación, sino potencialmente el futuro de la lucha contra el crimen organizado en Ciudad de México. Establecemos contacto, anunció, su voz llevando la autoridad de años de tomar decisiones en situaciones críticas. Si el CNI tiene una agente infiltrada que ha estado recopilando inteligencia sobre Nuevo Imperio durante 2 años, esa información es exactamente lo que necesitamos para desmantelar toda su operación. ¿Y si está comprometida?, preguntó Vázquez. Si el cártel ya sabe quién es realmente, entonces estamos corriendo contra el tiempo para extraerla antes de que la torturen hasta la muerte, respondió Harfuch. Pero si todavía mantiene su cobertura, tenemos la oportunidad de coordinar el golpe más devastador contra un cartel en la historia moderna de México. Se volvió hacia su equipo. Preparen un protocolo de contacto seguro. Necesito hablar con Elena Fuentes esta noche. Y si realmente es quien creo que es, Harfuch pausó, recordando la brillante analista que había trabajado con él años atrás. Entonces tenemos la posibilidad de terminar con Nuevo Imperio de una vez por todas. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, Elena estaba siendo trasladada por la fuerza a una ubicación donde el interrogatorio que tanto temían ya estaba comenzando. La casa segura abandonada en Coyoacán había servido como punto de encuentro para operaciones de inteligencia durante décadas, sus paredes gruesas y ubicación discreta, proporcionando la privacidad necesaria para conversaciones que podrían cambiar el curso de investigaciones enteras. Elena llegó primero, habiendo escapado del interrogatorio del cártel por los pelos, su ropa todavía manchada y su mejilla mostrando evidencia del interrogatorio profundo que había comenzado antes de que ella pudiera liberarse. Cuando Harfuch entró en la habitación principal, acompañado solo por comandante Vázquez y un técnico en comunicaciones. El reconocimiento fue inmediato y mutuo. «Capitana Elena Fuentes», dijo Harfuch,
utilizando deliberadamente su rango militar. O debería decir, oficialmente muerta hace 2 años. Elena estudió al hombre que había sido tanto colega como rival intelectual durante sus años en inteligencia militar. Los años como secretario de Seguridad habían añadido líneas de tensión alrededor de sus ojos, pero su postura y la intensidad calculadora de su mirada permanecían inalteradas. «Coronel Harfuch», respondió Elena, utilizando el rango que él había tenido cuando trabajaron juntos. «Aunque supongo que ahora es secretario Harfuch. Felicidades por la promoción». «Las cortesías pueden esperar», intervino Vázquez consultando su reloj. «Tenemos comunicaciones interceptadas que sugieren que Nuevo Imperio planea una operación mayor esta noche. Si ustedes dos van a trabajar juntos, necesitamos establecer confianza rápidamente». Elena se acercó a la mesa donde habían desplegado mapas y fotografías de vigilancia. Su expresión se endureció cuando vio la extensión de la inteligencia que habían recopilado. «¿Cuánto tiempo han estado monitoreando mis actividades?», preguntó, una nota de acusación en su voz. 3 días, respondió Harfuch honestamente. «Desde que identificamos el patrón de extorsión en el mercado. Tu demostración de habilidades de combate aceleró nuestro interés. Mi cobertura está comprometida gracias a esa demostración». Elena señaló las fotografías. 2 años de trabajo de infiltración potencialmente perdidos porque tuve que proteger a un niño. ¿Lo lamentas? Harfuch la estudió cuidadosamente, recordando la Elena que había conocido años atrás, brillante, dedicada, pero con una brújula moral inquebrantable. Elena no vaciló. «No, pero ahora necesitamos adaptar la estrategia. Nuevo. Imperio sabe que no soy una simple vendedora de tamales. La pregunta es, ¿cuánto saben exactamente?». El técnico en comunicaciones se acercó con una tablet. «Hemos interceptado nuevas comunicaciones. Están planeando trasladar a Elena a una ubicación secundaria para procesamiento avanzado. Pero también hay referencias a una reunión de consolidación donde todos los líderes regionales se encontrarán para finalizar el control del distrito». Elena y Harfuch intercambiaron miradas, ambos procesando las implicaciones inmediatamente. «Si todos los líderes van a estar en un lugar», comenzó Elena, «podríamos desmantelar toda la estructura de comando de una vez», completó Harfuch. «Pero solo si podemos ubicar la reunión», añadió Vázquez, «y eso requiere que Elena mantenga suficiente credibilidad para acceder a esa información». Elena estudió los mapas, su mente ya formulando un plan que utilizaría tanto su posición comprometida como los recursos de Harfuch. «Hay una manera», dijo finalmente. «Pero va a requerir que confíes en que puedo manejar una situación extremadamente peligrosa y que yo confíe en que tu equipo estará en posición exactamente cuando lo necesite». Harfuch asintió lentamente. «Después de ver lo que hiciste en el mercado, confío en tus capacidades. La pregunta es, ¿confías en las mías?». Elena extendió su mano. «Supongo que estamos a punto de descubrirlo». Mientras se estrechaban las manos, ambos sabían que las próximas 24 horas determinarían no solo el éxito de sus operaciones, sino probablemente quién de los dos sobreviviría para verlo. Elena había transformado su puesto de tamales en una obra maestra de ingeniería táctica durante las 12 horas desde su reunión con Harfuch. Lo que parecía ser una simple expansión de su negocio, mesas adicionales, un toldo más grande, equipos de cocina extra, en realidad constituía un sofisticado centro de operaciones diseñado para capturar las comunicaciones y movimientos de los líderes del nuevo imperio cuando llegaran para su reunión de consolidación. El micrófono direccional estaba oculto dentro de su nueva máquina tortilladora, mientras que las cámaras de vigilancia se habían integrado discretamente en los nuevos letreros publicitarios. Cada olla aparentemente inocente contenía equipos de transmisión que permitirían a Harfuch y su equipo monitorear todo lo que sucediera en un radio de 50 metros. «Águila en posición», transmitió Elena a través del micrófono oculto. «Ten su collar», utilizando el código que habían establecido. «Objetivo principal confirmado acercándose desde el norte. Rodrigo el arquitecto Mendoza»,
Avanzaba hacia el mercado acompañado por una comitiva que Elena reconoció inmediatamente. Los 3 líderes regionales más importantes del nuevo imperio, junto con Miguel Torres, cuya presencia confirmaba el nivel de importancia de esta reunión. «Base aquí», respondió la voz de Harfuch en su audífono casi invisible. «Equipos de apoyo en posición. Proceda según planeado». Elena comenzó a preparar tamales con movimientos aparentemente rutinarios, pero cada gesto había sido coreografiado para maximizar la recolección de inteligencia. Cuando los líderes del cártel se acercaron a su puesto, aparentando ser clientes casuales, ella estaba lista. «Buenos días», saludó Elena con la voz ligeramente temblorosa que había perfeccionado. «¿Qué les puedo ofrecer?» «Los especiales de hoy», respondió Mendoza, utilizando la frase código que Elena había anticipado. Era la señal para que comenzara la reunión informal que les permitiría discutir negocios mientras aparentaban ser clientes normales. «Claro, tengo tamales de pollo, cerdo y dulce». Elena comenzó a servir, posicionándose para que los micrófonos capturen cada palabra. «¿Cuántos van a necesitar?» «Suficientes para alimentar a toda la organización», respondió uno de los líderes regionales, utilizando el doble sentido que Elena había esperado. «Especialmente después de que resolvamos el problema de distribución». Mientras Elena servía, su entrenamiento le permitía procesar múltiples capas de información simultáneamente. La conversación confirmaba los planes de expansión del cártel, pero algo más preocupante emergía en sus observaciones periféricas. Había más seguridad de la anticipada. «Base», murmuró Elena mientras fingía buscar ingredientes, contando 12 vehículos adicionales. «Esto es más grande de lo que esperábamos». «Confirmado», respondió Harfuch. «Mantenga posición, ajustando respuesta en consecuencia». Pero antes de que Elena pudiera procesar completamente la respuesta, Miguel Torres se acercó más, su expresión sugiriendo que había tomado una decisión. «¿Sabes?», dijo Torres, estudiando su rostro con intensidad. «Estoy seguro de que nos conocemos. De algún lado. Tu cara me resulta muy familiar». Elena sintió que cada músculo se tensaba mientras mantenía su expresión de confusión inocente. «No creo, señor. Tengo una de esas caras comunes». «No». Torres negó con la cabeza, su voz ganando certeza. «Definitivamente te conozco, y creo que mis compañeros deberían saber exactamente quién eres». El momento que Elena había temido durante 2 años había llegado. Pero mientras Torres abría la boca para revelar su identidad, ella ya estaba calculando la secuencia de movimientos que convertiría su puesto de tamales en un campo de batalla. «Base», transmitió en un susurro urgente. «Cobertura comprometida. Iniciando protocolo de emergencia». Ahora, lo que siguió en los próximos 30 segundos redefiniría completamente tanto la misión como la supervivencia de todos los involucrados. Cuando Miguel Torres abrió la boca para pronunciar las palabras, que destruirían 2 años de trabajo encubierto, Elena ya había iniciado la secuencia de combate que había ensayado mentalmente durante meses. Su mano encontró la palanca oculta bajo su mesa de trabajo, activando los compartimientos secretos de su carrito de tamales mientras lanzaba una olla de aceite hirviendo hacia Torres con precisión milimétrica. El mercado de la Merced se transformó instantáneamente de espacio comercial en zona de guerra urbana. «¡Es policía!», gritó Mendoza, sacando su arma mientras esquivaba el aceite caliente que había neutralizado a Torres. «¡Todos los equipos, código rojo!». Elena había anticipado esta reacción. Los compartimientos ocultos de su carrito se abrieron revelando submunición no letal, dispositivos de humo y su favorito personal, granadas de aturdimiento modificadas que había disfrazado como latas de chiles en conserva durante meses. «Base, base», transmitió mientras se refugiaba detrás de su carrito blindado. «Compromiso confirmado. Necesito apoyo inmediato». La respuesta llegó en forma de Omar Harfuch y su equipo táctico emergiendo desde 5 direcciones diferentes, transformando lo que había comenzado como una operación de vigilancia en el asalto coordinado, más complejo en la historia del mercado. «Fuerzas federales», rugió la voz de Harfuch a través de un altavoz. «Están rodeados. Rindan sus armas y nadie resultará herido».
Elena aprovechó la distracción para implementar la segunda fase de su arsenal improvisado. Su máquina tortilladora, modificada en secreto, comenzó a lanzar tortillas metálicas que había diseñado como proyectiles no letales, pero extremadamente efectivos para desarmar a oponentes a distancia media. ¿Desde cuándo las tortillas son armas?, murmuró uno de los líderes del cártel mientras esquivaba el proyectil circular que había desarmado a su compañero. Desde que una excapitana de inteligencia militar decidió que vender tamales era su cobertura perfecta, respondió Elena, emergiendo de detrás de su carrito con una sonrisa feroz. Harfuch había flanqueado la posición principal del cártel con una precisión que Elena recordaba de sus días trabajando juntos en operaciones militares. Su reputación de ser implacable, pero quirúrgicamente preciso, se demostró cuando neutralizó a 3 sicarios sin disparar un solo tiro, utilizando técnicas de combate cuerpo a cuerpo, que Elena reconoció inmediatamente. Algunos hábitos nunca cambian, murmuró Elena, admirando el trabajo de su ex colega mientras continuaba su propia campaña de usar utensilios de cocina como instrumentos tácticos. Mendoza, desesperado, había tomado como rehén a Lupita, la vendedora de flores que había tratado de huir, pero se había quedado atrapada en el fuego cruzado. Un paso más y la anciana muere, gritó, presionando su arma contra la cabeza de la aterrorizada mujer. Elena intercambió una mirada con Harfuch a través del humo y el caos. En esa fracción de segundo, años de entrenamiento conjunto permitieron una comunicación silenciosa, perfecta. Elena lanzó su último chile en conserva, una granada de luz cegadora, exactamente 3 segundos antes de que Harfuch ejecutara un tiro de precisión que desarmaría a Mendoza, sin poner en peligro a Lupita. La operación se completó en menos de 7 minutos. Mientras los líderes del nuevo imperio eran esposados y llevados a vehículos de transporte, Elena observó su puesto de tamales destruido, sus implementos de cocina esparcidos por todo el mercado, como evidencia de la batalla más extraña en la historia de la aplicación de la ley mexicana. «Supongo que voy a necesitar una nueva identidad», le dijo a Harfuch, mientras se acercaba sonriendo a pesar del caos. «En realidad», respondió Harfuch, «tengo una propuesta mejor». 3 meses después, el mercado de la Merced había sido completamente reconstruido, pero con algunas mejoras notables que solo los comerciantes más observadores podrían detectar. El nuevo puesto de tamales de Elena ocupaba la misma esquina estratégica, pero ahora incluía sistemas de comunicación discretos y líneas de vista optimizadas que le permitían servir tanto tamales auténticos como coordinación de seguridad para toda la zona. La ceremonia de reconocimiento del gobierno se llevaba a cabo en el corazón del mercado, donde una multitud de comerciantes, funcionarios y medios de comunicación se había reunido para celebrar lo que los periódicos habían denominado la operación anticrimen más innovadora en la historia moderna de México. «Damas y caballeros», anunciaba el secretario de Seguridad Omar Harfuch desde el pódium improvisado, «hoy reconocemos no solo el valor excepcional de una ciudadana, sino también la prueba de que la seguridad verdadera viene de la colaboración entre las fuerzas oficiales y las comunidades que protegemos». Elena observaba desde su puesto, donde una línea constante de clientes esperaba sus famosos tamales. Había decidido mantener la venta de comida como su actividad principal, pero ahora con un título oficial: Coordinadora de Seguridad Comunitaria del Centro Histórico. Era un trabajo que le permitía usar tanto sus habilidades culinarias como su experiencia en inteligencia para proteger a las personas que había llegado a considerar familia. Doña Elena. Lupita se acercó con una sonrisa radiante, llevando un ramo de flores recién cortadas. Nunca pensé que vería el día en que una vendedora de tamales recibiría una medalla del gobierno. Las apariencias pueden engañar, respondió Elena, aceptando las flores mientras observaba a Harfuch concluir su discurso. A veces, nuestras mayores fortalezas vienen disfrazadas como limitaciones. La propuesta de Harfuch había sido perfecta. Elena mantendría su identidad
como vendedora de tamales, pero trabajaría oficialmente como enlace entre la comunidad y las fuerzas de seguridad. Su experiencia infiltrándose en el nuevo imperio había proporcionado inteligencia suficiente para desmantelar células criminales en 6 estados, pero más importante, había demostrado que la seguridad efectiva requería confianza genuina entre los ciudadanos y sus protectores. Coordinadora Fuentes. Harfuch se acercó después de la ceremonia, utilizando su nuevo título con una sonrisa. Los reportes de actividad criminal en esta zona han disminuido 85% desde que asumió sus funciones oficiales. Los tamales buenos crean vínculos fuertes con la comunidad, respondió Elena, empacando un pedido especial. Y los vínculos fuertes permiten que la información fluya en ambas direcciones. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado del CNI. Nueva asignación disponible. Cartel emergente en Guadalajara requiere infiltración. ¿Interesada en tacos? Elena. Leyó el mensaje y luego observó el mercado bullicioso a su alrededor. Lupita organizaba sus flores. Don Roberto preparaba su famoso pozole y docenas de comerciantes trabajaban en paz por primera vez en años. Los niños jugaban entre los puestos sin miedo y las familias paseaban con la tranquilidad que solo viene cuando saben que alguien los protege. ¿Todo bien?, preguntó Harfuch, notando su expresión contemplativa. Elena borró el mensaje sin responder y se volvió hacia él con determinación. Todo perfecto. Resulta que después de 2 años fingiendo ser vendedora de tamales, descubrí que realmente me gusta este trabajo. Harfuch sonrió, entendiendo perfectamente. Su propia reputación como secretario incorruptible se había fortalecido enormemente después del éxito de la operación, proporcionándole el capital político necesario para implementar reformas anticorrupción que habían estado estancadas durante años. Además, añadió Elena sirviendo tamales a una familia joven, alguien tiene que asegurar que los comerciantes de este mercado nunca más tengan que elegir entre pagar extorsión o arriesgar sus vidas. Mientras el sol se ponía sobre el mercado de la Merced, Elena Fuentes, vendedora de tamales, excapitana de inteligencia militar y ahora coordinadora de seguridad comunitaria, había encontrado finalmente el equilibrio perfecto entre servir a su país y servir a su comunidad. Porque a veces las mejores batallas se ganan no con armas sofisticadas o tácticas complejas, sino con tamales auténticos y la convicción inquebrantable de que todos merecen vivir sin miedo.